Buenas, los saludo. Hoy vamos a hacer el último trabajo de formación ética del tercer trimestre y del año, y en esto vamos a tratar de cerrar el trabajo que veníamos realizando a través de la Constitución Nacional, al analizar no solamente la forma de gobierno y el sistema de gobierno que tenía la Argentina, como así también su forma republicana, representativa y federal, al mismo tiempo cuáles son los derechos constitucionales que tenemos las personas, o en este caso los habitantes de la Argentina, y en este caso vamos a trabajar, como lo hicimos en el trabajo anterior, ya hablando de la división de los poderes, las atribuciones de los poderes y los cargos que se ocupan en los poderes. En el trabajo pasado, el número 4, analizamos lo que es el poder legislativo, la conformación de las cámaras altas y bajas, diputados y senadores, los requisitos para ser senador y diputado, etc. Hoy vamos a trabajar básicamente sobre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial a nivel nacional. Como van a ver en la pantalla, lo que tenemos en la misma son dos imágenes. En el lado, en lo que se encuentra en el Poder Ejecutivo es la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo Nacional, y por el otro lado es lo que se llama el Palacio de Justicia, que es la sede del Poder Ejecutivo Nacional ejercido por la Corte Suprema. A partir de estos dos poderes vamos a tratar de cerrar el tema de lo que es la Constitución en base a la forma republicana del poder. Pero básicamente lo que nos tenemos que preguntar nosotros es cómo está compuesto y definido el poder legislativo, el poder ejecutivo a nivel nacional. Este poder ejecutivo a nivel nacional va a estar regulado y definido en la Constitución por los artículos 87 al 98. En el artículo 87 establece que el poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Este presidente va a estar acompañado por un vicepresidente que van a durar en sus funciones 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo, es decir, que pueden ser reelectos una sola vez. Básicamente, para hacerlo más fácil, el presidente y el vicepresidente van a ser elegidos una vez y van a poder ser reelegidos otra vez por un periodo de 4 años siempre. Antes de la reforma del 94, el presidente y el vicepresidente gobernaba o estaba en el poder durante 6 años y no había posibilidad de reelección. En la reforma del 94 se acorta el mandato a 4 años y se establece esta posibilidad de reelección por un solo periodo consecutivo. En el artículo 91 establece que el presidente y el vicepresidente cesan en el poder el mismo día que expira su periodo de 4 años, sin que el evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que pueda ser completado más tarde. En otras palabras, lo que quiere decir es que el presidente asume el 10 de diciembre y va a gobernar durante 4 años hasta el otro 10 de diciembre en que termine su mandato. Por decir un ejemplo, si analizamos el periodo actual, el actual presidente asumió el 10 de diciembre del 2019 y va a concluir su mandato el 10 de diciembre del 2023, con la posibilidad o no de ser reelegido por 4 periodos más. En el artículo 92, el presidente y el vicepresidente disfrutan de un sueldo que es pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. Durante el periodo no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro pago por sus servicios ni de la Nación ni de la provincia alguna. Es decir, que solamente recibirán el pago por sus funciones como presidente y vicepresidente de la Nación. En el artículo 93, al tomar posesión del cargo de presidente y vicepresidentes, estos van a prestar juramento a manos del presidente del Senado o en su defecto a manos del presidente de diputados. Esto sucede con todos los cargos, ya sea a nivel ejecutivo o a nivel legislativo. Cada vez que se toma posesión del cargo se debe hacer un juramento. En caso de enfermedad, de muerte, de ausencia, de renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso que el vicepresidente de la Nación se encuentre enfermo, haya pedido una licencia, haya muerto, haya dimitido o presente algún tipo de inhabilidad, el cargo de presidente quedará determinado por el Congreso o, dicho de otra manera, el Congreso va a determinar qué funcionario público va a desempeñar el rol de la presidencia, hasta que se haya cesado la causa de la inhabilidad del presidente
o, en todo caso, va a gobernar hasta que se desarrollen nuevas elecciones que terminen por elegir a un nuevo presidente, como sucedió en el año 2001, cuando el presidente de la Rúa renunció y el Congreso, primero a nivel senadores y luego a nivel diputados, se reunieron y terminaron por elegir a un representante que terminó el mandato del expresidente de la Rúa y convocaron a nuevas elecciones para el año 2003. Al mismo tiempo, para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación se requiere cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, básicamente haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en un país extranjero, y las demás cargas exigidas para ser senador. Esto quiere decir que además de ser argentino, de nacer en Argentina o tener padre o madre argentino, es necesario tener 30 años de edad, tener una ciudadanía superior a los 6 años, y eso es lo que nos permite poder ser elegido presidente de la nación. Básicamente lo que tenemos que entender que el presidente y el vicepresidente de la nación son elegidos directamente por el pueblo, aunque puede existir lo que se llama el balotaje o segunda vuelta, como lo establece la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94. Esta segunda vuelta o este balotaje se corresponde debido a que para poder ganar en la primera vuelta se debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para el balotaje? Básicamente, para que un candidato a la presidencia gane en primera vuelta, necesita obtener el 45% de los votos más uno para poder ganar en esta primera vuelta. Es decir, que tendría que sacar más del 45% de los votos. En caso de no acceder al 45% de los votos, al 45% de los votos más uno, el candidato debe obtener el 40% de los votos y sacarle una diferencia de 10 puntos al segundo. En caso de tener el 40% de los votos y no sacar una diferencia de 10 puntos al segundo, se llevará se realizará a lo que se llama una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, es decir, entre el candidato que sale primero con el candidato que sale segundo. Esos son los requisitos que se deben cumplir para poder ganar en primera vuelta o ganar en segunda vuelta. Cuando se establece el balotaje, el candidato que tenga más votos va a ser el presidente de la nación argentina. En el caso argentino se estableció esta segunda vuelta o este balotaje a partir de la reforma del 94 y al mismo tiempo se aplicó por primera vez en las elecciones de 1995, en la cual salió ganador Carlos Menem, en la cual no se desarrolló una segunda vuelta porque obtuvo más del 45% más uno de los votos. ¿Cuándo se puso en práctica en la Argentina? En el año 2003, cuando los dos candidatos más votados, Carlos Menem y Néstor Kirchner, no llegaron ni siquiera al 40% de los votos, sino que fueron los más votados entre una seria lista de candidatos. Este balotaje, que estaba previsto para realizarse entre Carlos Menem y Néstor Kirchner, no se desarrolló básicamente porque Carlos Menem se retiró de la elección, lo que transformó a Néstor Kirchner en presidente de la Argentina. Otra forma, o en todo caso, otra vez que se repitió esta segunda vuelta, se produjo en las elecciones presidenciales del 2015, en la cual los dos candidatos más votados, que fueron Daniel Scioli y Mauricio Macri, fueron a una segunda vuelta. En ese caso, Scioli no había alcanzado el 40% de los votos y por eso mismo, al no cumplir con ese requisito de tener el 40% de los votos y sacar una diferencia de 10 puntos, hubo una segunda vuelta en la cual terminó siendo elegido presidente Mauricio Macri. Lo que sí tenemos que definir cuáles son las atribuciones que tiene este Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de atribuciones hablamos de poderes o hablamos de funciones. En el artículo 99 se establecen las 20 atribuciones o las 20 funciones que tiene el Poder Ejecutivo y en sí misma la que tiene el presidente de la Nación Argentina. Una de estas primeras atribuciones que podemos decir es que el presidente es el jefe supremo de la nación, es el jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace
publicar. ¿Qué significa esto? Que un presidente de la nación puede presentar proyectos de ley al Congreso, como así también tiene la función y el deber de promulgar o vetar una ley. Es decir, promulgar significaría ponerla en funcionamiento y vetarla sería anularla. Como así también hacer publicar que a partir del momento en que se promulga, esa ley tiene funcionamiento o se desarrolla el imperio de la ley que establezca la misma. Otra de las atribuciones que posee es que nombra a los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado por los 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública y convocada en efecto. ¿Qué significa? Que el Poder Ejecutivo menciona o nombra a quienes pueden ser los miembros de la Corte Suprema y luego va a ser el Senado quien, mediante la aprobación de los 2/3 de los miembros presentes, termina por nombrar a los jueces de la Corte Suprema. Al mismo tiempo, nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, también en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Otra atribución es que puede indultar o conmutar la pena por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Concede también jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la nación, nombra y remueve a los embajadores, a los ministros plenipotenciarios y a los encargados de negocios con acuerdo del Senado. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y los demás ministros del despacho, los oficiales de la Secretaría, los agentes consulares o los empleados cuyo nombramiento no está arreglado de otra forma por esta Constitución. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunido en efecto en ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión que el jefe de la nación hace un informe de su gestión, como así también de las reformas prometidas. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o los convoca a sesiones extraordinarias al Congreso, tanto diputados como senadores, cuando hay un grave interés del orden o del progreso que lo requiera. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, supervisa el ejército en su facultad de jefe de las Fuerzas Armadas, concluye y firma tratados, concordatos, negociaciones requeridas para el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones nacionales, las extranjeras, recibe a sus ministros y admite a los cónsules, provee los empleos militares de la nación con acuerdo del Senado, dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según la necesidad de la nación, declara la guerra, ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso, declara el estado de sitio en uno o en varios puntos de la nación en caso de ataque exterior o por un término limitado con acuerdo al Senado. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a jefes de todos los ramos y departamentos de la administración por su conducto a los demás empleados informes que crea conveniente, que ellos están obligados a darlo. Es decir, puede pedir un informe y al mismo tiempo pedir una reunión para que puedan realizarse la misma. Puede ausentarse del territorio nacional con permiso del Congreso y en receso de este solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que expedirán al fin de la próxima legislatura. Decreta la intervención federal de alguna provincia o de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de receso del Congreso debe convocarlo simultáneamente a su tratado. Esas son algunas de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Que ahora tendremos que preguntarles cómo funciona el Poder Judicial y cómo está compuesto. Básicamente, para poder analizar su naturaleza y duración, debemos mencionar que el Poder Judicial va a estar regulado y definido a partir del artículo 8 a partir del artículo 108 de la Constitución hacia el 125 aproximadamente. En el artículo 108 establece que el Poder Ejecutivo de la Nación será ejercida por una Corte Suprema de Justicia, por los demás tribunales inferiores al Congreso que se estableciera en el territorio de la Nación. En el caso de la Argentina, la Corte Suprema está compuesta por 5 miembros y estos 5 miembros son los que están encargados de aplicar, defender y no solamente las leyes, sino la Constitución, es decir, el buen funcionamiento de la Constitución. En el artículo 109 establece que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogándose el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenicidas.
Al mismo tiempo, los jueces de la Corte y los demás tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación determinada por la ley. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin cumplir con estos requisitos. Es decir, en el artículo 111 de la Constitución Nacional se establecen los requisitos necesarios para poder ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los requisitos más importantes es ser abogado. Tener una antigüedad en el cargo o en el ejercicio de la abogacía de 8 años, tener 30 años, ser argentino y al mismo tiempo tener una ciudadanía de más de 6 años. En el artículo 112 se establece que la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramentos al manos del presidente de la Nación para desempeñar sus obligaciones administrando justicia y legalmente en conformidad por lo que prescribe la Constitución. En el artículo 111, la Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados. Pero ¿cuáles son las atribuciones que tiene el Poder Judicial o esta Corte Suprema? La Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación tienen el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación. En otras palabras, deben vigilar el funcionamiento de la Constitución como así también el funcionamiento y la revisión de las causas judiciales que se pueden llevar en el país. Básicamente, esto quiere decir que de las causas de almirantazgo o jurisdicción marítima de los asuntos de la nación sea parte de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos, entre los vecinos de diferentes provincias o entre una provincia y sus vecinos contra el Estado o con un ciudadano extranjero. Es decir, que la Corte Suprema tiene la función principal de vigilar el funcionamiento del sistema legal y el sistema judicial argentino. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá una jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules extranjeros, en los que de alguna manera o alguna provincia fuese parte, lo ejercerá originariamente y exclusivamente ella. Todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados luego de que se establezca en la República esta institución. La acusación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito. En el artículo 119 establece la traición contra la nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella o unirse a sus enemigos prestando ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena a ese delito. Así que bueno, básicamente esas son las atribuciones que tiene el poder judicial, como dije anteriormente, que está compuesto por una Corte Suprema de 5 miembros. Estos 5 miembros son los siguientes. Básicamente tiene un presidente y 4 ministros. Esos 4 ministros deben, como dije anteriormente, controlar, vigilar y hacer cumplir nuestra Constitución. ¿Quiénes son esos 5 miembros? El presidente de la Corte Suprema en este momento es Carlos Rosenkrantz y los demás ministros son Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati. Esos son los 5 miembros de la Corte Suprema. En otra etapa de la historia argentina existieron 9 miembros de la Corte Suprema que luego fueron modificados entre el año 2003 y 2007, quedaron reducidos a 7 y por último termina conformándose la actual Corte Suprema compuesta por los 5 miembros que mencioné anteriormente. Pero para cerrar ya el video vamos a repasar un poco las actividades. Estas son muy pocas, son 4, más allá de que tienen algunos incisos, siempre están íntimamente vinculadas a lo trabajado en el texto y en los artículos de nuestra Constitución. La primera pregunta dice, ¿quién ejerce el poder ejecutivo a nivel nacional? Lo establecimos, es un ciudadano con el cargo de presidente de la Nación Argentina. ¿Qué requisitos se necesitan para poder ser elegido presidente y vicepresidente de la Nación? Primero, ser argentino o ser hijo de padres argentinos, nacer en el territorio argentino, tener 30 años de edad y una ciudadanía superior a los 6 años. ¿Cuántos años gobierna? Bueno, gobierna 4 años. ¿Puede ser reelecto? Sí, por un solo periodo consecutivo. ¿Cómo es la elección del presidente y vicepresidente? Se realiza mediante lo que se llama primera vuelta y segunda vuelta o el sistema de balotaje.
Es decir, que aquel candidato que no gane en primera vuelta debe ir a una segunda vuelta con el candidato más votado. ¿Qué sucede en caso de empate entre los candidatos más votados? En caso de empate debe realizarse una segunda vuelta, un balotaje, pero también ese balotaje debe realizarse en caso de los siguientes requisitos. Si un candidato o el candidato más votado no supera el 45% de los votos, puede haber balotaje. En el caso de que el candidato más votado adquiera el 40% de los votos y le saque una diferencia de 10 puntos al segundo, gana en primera vuelta. En caso de no sacarle esos 10 puntos, hay una segunda vuelta. ¿Qué sucede en caso de muerte, renuncia, enfermedad y quién lo reemplaza? Si muere el presidente, renuncia o se enferma, lo reemplaza el vicepresidente. En caso de no estar el vicepresidente por enfermedad, por muerte o por renuncia, lo debe reemplazar el presidente del Senado. En caso de que el presidente del Senado no se encuentre o esté enfermo, haya muerto o haya renunciado, lo debe representar el presidente de la Cámara de Diputados. Y luego convocar a un Congreso nacional para que los senadores puedan elegir a aquella persona que sea el representante a terminar el mandato constitucional del presidente hasta que se convoquen a nuevas elecciones y se conforme o se elija a un nuevo presidente. ¿Qué atribuciones tiene el presidente de la Nación Argentina? Bueno, hablamos de 20, entre las que podemos mencionar es que es el jefe de las Fuerzas Armadas, es que es el jefe supremo de la Nación, que puede nombrar ministros, que nombra junto al Senado los jueces de la Corte Suprema, etc. Son varios para elegir. ¿Quién ejerce el Poder Ejecutivo de la Nación? Una Corte Suprema de Justicia compuesta por 5 miembros. ¿Qué requisitos se necesitan para ser elegidos miembros de la Corte Suprema? Básicamente lo estuvimos estableciendo: ser abogados, tener 8 años de antigüedad en el ejercicio de la abogacía, tener 30 años de edad, ser argentino y tener una ciudadanía de 6 años o más. ¿Qué atribuciones tiene la Corte Suprema? Entre otras cosas, vigilar el funcionamiento de la Constitución, vigilar el funcionamiento de los tribunales federales, al mismo tiempo controlar o en algunos casos revisar algunas sentencias y mediante el per saltum participar en la resolución de algunos conflictos inconstitucionales o tildados de inconstitucionales o en algunos casos que ya se han agotado todas las instancias judiciales. Bueno, básicamente ese es el trabajo de hoy, espero que les sirva y bueno, cualquier consulta me mandan al teléfono. Saludos.